3, listo ya. Entonces, muy buenas tardes. Hoy es sábado 28 de junio, son la 1:02 de la tarde. Hasta luego, profe. Mi nombre es Ivonne Paola Ubaque Galán, tutora, directora de curso de Geografía Económica. Me encuentro en la zona Amazonía Orinoquía, en el Ciudad de Casillas, y hoy se realiza la sesión de la tercera CIPA de curso, tercera y última CIPA de curso de Geografía Económica. Un saludo pues al estudiante Jaime Alberto González, que pues, y agradecerle por su conexión tan a tiempo. Y pues vamos a mirar el tema de la asistencia. Recuerden que es súper esencial hacer pues esta marcación de asistencia. Entonces, perdóname un momentico. Mira, tienes que ingresar por acá y ya te debería estar apareciendo aquí en los CIPAS. Debería aparecerte acá en esta opción, Jaime. Si no te llega a aparecer ahí, si no llegara a aparecer ahí, entonces le vamos a dar aquí en buscar CIPAS. En periodo vamos a darle 2032, que es el periodo actual. En escuela le vamos a dar ECACEN. ¿Listo? Y aquí vamos a buscar ya la CIPA de curso de Geografía Económica. Mírala, acá está. Entonces tú le das en Me interesa. ¿Listo? Me avisas cuando estés ahí, por favor. Estoy buscando el curso. Tranquilo, tranquilo. Dale ahí. 10, 15, 10, 50, 33. A ver, el curso ¿Código? no, el curso, no tengo el código acá, espérame, ya te confirmo el código. El curso de geografía No, dice es, que no. pero tan raro, espérame a ver, el periodo es 2032, ¿ya le diste periodo 2032? Sí, señora. ECACEN Sí, señora. y en curso geografía económica, 105033 es el código, 105033. Sí, me dice que no hemos encontrado CIPAS con los parámetros ingresados. Pero está muy raro que, si miras que acá en la página se ve, mira, tan raro. Sí, señora. Y a mí no me aparece. Con este código 105033, ¿verdad? Sí, señora. Hagamos una cosa, Jaime, porfa. Tómale pantallazo a esto. ¿Listo? Tómale pantallazo en estos momentos a esto, así que se vea. ¿Listo? Y te Sí, pido el señora. favor de que ahorita por el Teams, más tardecito, si puedes ahorita, me hagas como la petición. Por Teams, puede ser aquí por Teams, por el chat. Privado me puedes hacer eso, ¿sí? Y me dices, profesora, mire, me conecté a la CIPA, no sé qué pasó porque no me aparece, no me permite la opción para marcar la asistencia y pues quiero marcar mi asistencia. Entonces no sé si es que hay un problema con la plataforma o algo porque pues mire acá sí se está ofertando. ¿Listo? Con eso yo elevo el tema al área porque pues mira que sí está ofertada, ¿sí? Y sí está acá, mira, aquí aparece en la plataforma. Muy raro eso. Camilo y María del Pilar, ¿sí pudieron marcar ya asistencia? Hola, no, pues yo pongo el número también y me dice no arroja resultados. Espérame, Y lo estoy vamos a buscando. mirar una cosa acá. Permítanme un momentico, miro algo acá. ¿Y Camilo? Aló. Hola, Camilo, ¿no te deja ver? No, hasta ahora estoy intentando para revisar Listo. si aparece esta actividad. Esperen, a ver, vamos a mirar, a ver. A ver, aquí en micro, digo, esto es geografía económica. Esta es la última CIPA. CIPA 3. Solamente me aparece interesada María Milena. Sí, está muy raro. Entonces, lo que les digo, chicos, hagamos eso. Por favor, tómenle, espero vuelvo y les comparto pantalla. Ya les vuelvo a compartir pantalla. Un momento, por favor. Tomen pantallazo en estos momentos, que se vea esto y que se vea, pues, por supuesto,
la imagen de ustedes y me escriben por Teams. Me dicen, tutora, no pude marcar mi asistencia, el curso estaba ofertado, la CIPA estaba ofertada, por supuesto me conecté, estoy acá en la sesión, pero no pude marcar la asistencia por el campus. Con eso yo tomo ese mensaje de ustedes y lo mando por mesa de ayuda a ver qué pasó. Porque mira que sí está súper, súper ofertado el tema, no sé por qué no les aparece. ¿Listo? A los tres, por favor. De hecho, voy a tomar yo el pantallazo. No, tómenlo ustedes. Yo creo que es mejor que lo tomen ustedes, Ya. ¿cierto? Eso. Es mejor que lo tomen ustedes, me parece a mí. Yo de todas formas me voy aquí a guardar una copia para mí, porque sí me parece muy raro que no les permita. ¿Listo? Listo. Y ya vamos a dar inicio. Permítanme un momento, termino de abrir un último recurso por acá que necesito. Y ya. Listo. Espérenme un momentico. Un último. ¿Ustedes estuvieron en la webconferencia? No. Yo no. ¿No? Listo. Chicos, ¿alguno de ustedes están todos al día con las tareas? ¿O alguien debe alguna tarea? No, señora, yo soy al día. ¿Tú estás al día? ¿Alguien más debe alguna tarea? No, también estoy al día. ¿Están al día? Listo. Perdón, es que estaba aquí buscando un video que necesito para ahorita el... Listo. Entonces me abrió aquí el que no era. Listo. ¿Por qué les digo eso? Y como esta es una sesión que se va a grabar, ¿por qué les pregunto sobre este tema? Porque si alguien está quedado en tareas, les hago un llamado súper, súper importante, sobre todo si de pronto hay algún compañero que es repitente, que se ponga en contacto urgentemente para que podamos buscar un mecanismo para pues revertir esto, porque ya ahorita esta fase cierra, si no estoy mal, el 7 de julio y pues ya se cumple el 75% del curso. Entonces ya ahí con ese 75%, pues realmente ya se empieza a dificultar el tema de hacer como subsanar esas tareas atrasadas, muchachos. Entonces, por favor, para los compañeros que estén de pronto revisando la grabación, llamado muy importante para que si están pendientes de tareas de las fases pasadas, pues que me escriban, ojalá esta semana, sobre todo muchachos, porque es crítico esta semana, porque la semana que viene, la semana que sigue, la semana del 7 al 10, ya les busco, ya les digo qué semana exactamente. Quiero que tengan presente que la semana del 7 al 11 de julio, o sea, la semana que se acaba esta fase, yo esa semana estoy 3 días ausente porque tengo unos procesos personales, ya tengo el permiso, entonces son 3 días que yo no voy a estar atendiendo. Entonces, si ustedes me mandan un mensaje el 7, si ustedes me mandan un mensaje, por ejemplo, a ver, digamos que ustedes me mandaron el mensaje, porque así es, generalmente son 2, 3 días después de que cerró la fase. Si ustedes me van a mandar el mensaje por ahí el 9, yo les voy a contestar hasta la semana siguiente, por hasta el 15. Entonces van a perder días ahí y muy seguramente yo no les voy a poder dar plazo. Entonces, lo que tengan pendiente, por favor, esta semana, traten de escribirme, de ponerse en contacto, si tienen algo, sobre todo porque hay muchos compañeros que están atrasados en tareas, incluso desde la tarea 1. Ya estamos en la tarea 4. ¿Listo? Y pues, por supuesto, el llamado también es para que no se dejen coger la tarde con esta tarea 4. ¿Listo? Entonces, dicho esto, vamos a arrancar con esta sesión de hoy, la tercera y última sesión de CIPA. Por favor, chicos, me confirman si están viendo la pantalla. Sí, ahí se ve la diapositiva.
¿Sí? Listo. Espérenme un momentico, yo hago otra cosa acá, rapidito. Es que a mí me gusta llevar como el seguimiento en el celular, porque ahí se mira uno que como que va, como que cómo se está comportando cómo se está comportando la grabación. Si está andando, si no está andando. Entonces, a ver, a ver. Estoy viéndola aquí en el celular. Si se está viendo la imagen o no se está viendo. Es más para mí esto del celular. Listo, perfecto. Ahí se está viendo perfecto. Listo, chicos. Entonces vamos a dar inicio a esta última jornada. ¿Ustedes han tenido la oportunidad de ver algo? ¿Ya han adelantado algo de esta tarea, de esta tarea 4, chicos? Sí, señora. De mi proyecto yo realicé una creación de una empresa sostenible que es Ecohuella Textil, que es la fabricación de una camisa ecológica, sí, con materiales ecológicos. Ok. Yo ya te hice realimentación, no me acuerdo. Sí, señora, yo soy, digamos que ahora revisando, soy la única que he realizado el aporte en el foro. No hay más compañeros que hayan realizado y su merced pues dio la opción ahí de la observación a los compañeros de poder participar. Ok. Listo. ¿Tú estuviste en la web? No, no tuve la oportunidad, pero Ok. me parece que sí alcancé la grabación que usted subió ahí en el foro. Bueno, listo, vale. Sí, porque digamos que en esta ocasión me voy a centrar más, voy a ver los temas teóricos, los mismos de la web conferencia, entonces digamos que es como un repaso, pero me voy a centrar un poco en los temas del ejercicio, de ya la tarea que tienen que hacer y como de las fallas que he estado viendo. ¿Listo? Entonces, si de pronto alguno de ustedes ya ha hecho aportes de la tarea en el foro y tiene alguna pregunta pendiente, de pronto quiere compartir algo, pues como para tener una realimentación directa, aunque yo he estado muy activa en el foro, en esta fase he estado como muy rápidos las retroalimentaciones del foro de aprendizaje, pero entonces si de pronto alguien tiene alguna situación que quiera como rápido revisarlo, pues este es el espacio. Vamos a revisar algunos temas y centrarnos como en las principales equivocaciones que yo he visto que están cometiendo, sobre todo porque aquí ya se recogen varios elementos de todas las fases anteriores, ¿listo? Entonces, esta es un poco la agenda que vamos a manejar hoy, lo relacionado con esta última fase que se denomina presentación de la empresa sostenible. Entonces, hay una agenda que viene dada sobre una presentación sobre lo relacionado pues de lo que hemos venido visto en las fases anteriores de lo que son los esquemas tradicionales de explotación económica, de cómo esto pues tiene afectaciones en los recursos naturales y cómo pues esto ha permitido o más permitido ha propiciado que se planteen nuevos modelos de producción y nuevas como respuestas hacia diferentes formas de producción de formas sostenibles y que respeten pues gran parte de esas restricciones en términos ambientales, de poner en la ecuación la problemática ambiental. En esta parte vamos a revisar un poco el tema de la crítica al modelo lineal. Luego vamos a ver una aproximación sobre qué es la economía circular como alternativa transformadora. Después vamos a revisar rápidamente lo relacionado con los antecedentes de la economía circular, luego cómo se relaciona la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible, que esto ya lo veníamos viendo un poco desde la fase pasada. Después vamos a abordar lo relacionado con la sinergia social como clave de implementación. Entonces, cómo estas labores en la sociedad nos permiten pues abordar emprendimientos sostenibles precisamente para tratar de responder como a esos objetivos globales que se plantean desde los objetivos de desarrollo sostenible. Luego también vamos a ver rápidamente unos temas relacionados con críticas al modelo de economía circular, si es que se está dando algún tipo de retroceso.
Vamos a ver después unas conclusiones muy rápidas y finalizamos con lo que les comentaba de las tareas, de la tarea 4, como estas revisiones, estos parámetros y lineamientos. ¿Listo, chicos? En el momento que ustedes, pues, a bien lo tengan, me indican para algún comentario, alguna inquietud, a algún tema específico, pues lo vamos revisando de una vez. ¿Listo? Entonces arrancamos con la primera parte, como esta introducción de qué es el modelo lineal de producción y las críticas que se han venido dando en este modelo. Entonces lo que vimos, y de hecho hicimos identificaciones de problemáticas, de situaciones críticas en diferentes sectores, es como el modelo lineal tradicional se orienta sobre un esquema de extraer, producir, consumir y desechar, ¿no? No se sienta a reflexionar o a revisar qué tipo de impacto se está generando, o de pronto hasta sí los tenga, pero igual no se adopta una postura de revisión, de subsanar, de pronto de mitigar, de corregir este tipo de situaciones. ¿Listo? Entonces, aquí es importante ver cómo este modelo lineal que tradicionalmente ha tenido el nombre, no sé, hace muchos siglos, pues, y que se ha catalizado en el marco de los desarrollos tecnológicos dados por ciencia y tecnología, pues ha sido el esquema dominante de crecimiento en todas partes, ¿no? Esto no es solamente exclusivo de pronto que uno lo mire a nivel de su localidad o de pronto de su ciudad, no, esto es global. De hecho, hay mediciones y hay registros estadísticos que muestran cómo los países desarrollados son como los que más tienen esta dificultad o esta característica. Entonces, eso lo que releva es que ese crecimiento económico, ese auge, esa riqueza y esos buenos indicadores en materia de prosperidad económica en esos países de desarrollo y de unas buenas condiciones de vida en su comunidad han estado sostenidos en una explotación indiscriminada y muy poco responsable en términos ambientales de sus recursos. ¿Listo? Donde también ha habido unos altas emanaciones de desechos de residuos, contaminando no solamente sus propios entornos, sino de sus vecinos. Sobre esta parte es que hemos visto esta degradación fuerte y muy progresiva de los recursos naturales en la medida de que cada vez se sigue acentuando este esquema lineal de producción y donde pues no hay como un interés en tratar de revertir estas situaciones. Todo esto y en su momento uno puede entender que cuando esto arranca por allá hace varios siglos, pues eran unas condiciones de disponibilidad de recursos diferentes. Pero todo esto se basa sobre una falsa premisa y es que los recursos naturales son inagotables y la capacidad de absorción que tiene el planeta de estos impactos, de estos desechos, de absorber estos desechos y que nadie haga nada, pues que es ilimitada, lo cual pues está ampliamente documentado, no es cierto. Sí hay una huella, sí hay un impacto, hay una presión sobre los recursos naturales, hay una presión de un desgaste que el planeta no logra compensar y que dentro del mediano plazo, ya ni siquiera a largo plazo, dentro del mediano plazo ya nos va a empezar a pasar una cuenta de cobro. En esta medida, esa generación de altos niveles de residuos, de contaminación y pérdida de biodiversidad, lo que ha hecho es contribuir a agudizar los fenómenos de cambio climático, una crisis ambiental global, donde todavía hay muchos países que no tienen claro cómo mejorar y cómo revertir esa situación. Esto nos lleva a una situación donde se plantea la economía circular como una alternativa que transforme esa tradicional forma de producción. Sobre esa base, la economía circular pues favorece la obsolescencia, bueno, vemos cómo, perdón, el modelo tradicional favorece lo que es la obsolescencia programada y anticipada, con lo cual se incentiva y se sigue como fortaleciendo el consumo de una manera desperdiciada y pues que rebasa las capacidades de nuestros recursos naturales. Recordemos que estos temas de obsolescencia programada, anticipada, ha sido una herramienta que han tenido gran parte de las empresas para que un producto no le dure mucho tiempo al consumidor, sino que al cabo de unos meses, real mucho un año, ya se
ya se considera que ya no sirve o que por lo menos ya no tiene el mismo beneficio o el mismo servicio que me da. Y uno de estos ejemplos muy tangible es lo que vemos con los celulares. Cada año vemos que sale una nueva versión del celular, ¿no? Entonces, no tengo aquí nada en contra de ninguna marca de celular, claro. Entonces, el celular Patico X Pro es un muy buen equipo, pero al año siguiente la empresa saca el Patico X Pro Max, no sé, una cosa así. Y entonces simplemente fue que le pusieron una lente más de cámara y eso te da mejores fotos. Cuando tú tienes un equipo relativamente reciente que te sigue dando un buen uso, te sigue dando una captura de imagen de video de buena calidad, pero te vendieron y te hicieron, programaron de que ya este celular de una generación o dos generaciones anteriores no te sirve, que tienes que tener el de la última generación, cuando en realidad tú vas a mirar y sigues teniendo lo mismo. Muchas veces es un tema más de estatus o un tema más de exhibir un tema de una capacidad de pago o de pronto de una tendencia de consumo o de moda. O en el peor de los casos también vemos que muchas veces estos equipos y estos productos pues están programados para durar un periodo de tiempo. Ni siquiera puede ser porque pasen de moda, sino porque rápido se dañan. Ese tema lo que ha hecho es precisamente favorecer que estas cosas tengan una rápida circulación, ¿cierto? Que no duren mucho en manos de sus consumidores finales para que ese consumidor final tenga que volver a comprar. En la medida que se da esa nueva compra, se activa todo un sistema productivo que sí, bien, genera puestos de trabajo, tiene una serie de réditos en materia de impuestos, bueno, de tasas, de recursos que se generan para la institución, pero también tiene una alta demanda por recursos naturales y también por una alta emisión de agentes contaminantes en el ambiente. De esta forma, lo que hemos visto es que gran parte de este sistema tradicional de producción lineal tiene una alta dependencia de materias primas, ¿sí? Cuyos precios son volátiles y cada vez más escasos. Y esto lo hemos visto muchísimas veces e incluso a nivel de Colombia también lo vimos. No sé si ustedes están familiarizados con con el término de la enfermedad holandesa. ¿Lo conocen? ¿Han escuchado qué es la enfermedad holandesa? No, señora. Bueno, ¿y algún otro compañero, Jaime, Camilo, de pronto han escuchado sobre el término de la enfermedad holandesa? No, señora. Bueno, la enfermedad holandesa es un fenómeno en economía que se refiere cuando un país, una región, sustenta su crecimiento y su desarrollo económico en la explotación de un recurso natural, ¿sí? Y uno puede decir, bueno, pero ¿esto qué tiene de malo? ¿Esto por qué es malo? ¿Por qué no? Porque es dañino. ¿Eso es malo en qué medida? Porque cuando se genera esa región, ese país se especializa únicamente en esa explotación de ese recurso natural, no hay un desarrollo, no hay una diversificación productiva, no hay una preocupación y un interés por hacer procesos de ciencia, tecnología en otros sectores y generalmente esos procesos están amarrados a la explotación de un commodity. Recuerden que en la primera sesión de la CIPA hablábamos de los commodities. ¿Por qué se llama enfermedad holandesa? Porque en algún momento esto surge por allá en los 60 en Holanda. Se dan unos descubrimientos de unos yacimientos de gas gigantes. Eso fue una cosa pues muy buena que ocurrió en su momento por el descubrimiento de estos yacimientos de gas en Holanda. Entonces, ¿qué pasó? Que el país se dedicó solamente en función a explotar y tener toda su economía, su aparato productivo en función del gas y dejó por fuera todos los otros sectores. Todos los otros sectores. Entonces, ¿qué ocurrió? Toda la mano de obra se fue para este sector, se dejó de utilizar mano de obra en otros sectores, todo está en función del gas y hubo otros sectores que se rezagaron, se eliminaron y cuando se da un auge en esa explotación de este producto, listo, puede ir amarrado a unos precios buenos, pero cuando el precio cae, ¿sí? Cuando por alguna razón, que generalmente ocurre mucho, este precio cae, pues toda esta economía se va al traste.
¿Listo? Entonces, ahí es cuando viene también este planteamiento de por qué no es correcto hacer esos procesos de dependencia de crecimiento y desarrollo económico de países con base en la explotación de unas materias primas por los riesgos de enfermedad holandesa. Adicional, y yo sé que acá de pronto vamos a ver un poco mejor esto. En Colombia se han dado algunos estudiosos y digamos que algunas personas académicas han manifestado, han planteado la presencia de enfermedad holandesa local. ¿En dónde? Por ejemplo, en algunas zonas de Santander y acá en el Meta, donde yo soy, en Puerto Gaitán, por la presencia del petróleo. Ese es otro ejemplo de lo que es una enfermedad holandesa local. Entonces, cuando el petróleo se establece en un municipio como por ejemplo Puerto Gaitán, ¿qué ocurre? Ustedes que han visto, que han escuchado cuando se encuentra un pozo petrolero acá en Colombia, ¿qué generalmente es lo que ocurre? Ustedes que miran. En todo sentido, en económico, social, ambiental, ustedes que miran. Pues yo he visto que traen mano de obra de otros lados, no tienen en Sí. cuenta obviamente seguramente por el estudio. Eh, digamos que hay una parte muy sectorizada que económicamente les va bien a los restaurantes, seguramente a los hoteles, pero Ujú. hay otro grupo que es la mayoría, que es los nativos del local, pues obviamente se nota mucho más la pobreza. Exactamente. Eso que tú dices es un fenómeno bien marcado y uno lo ve, por ejemplo, acá en Gaitán. Entonces, claro, como llegan toda una serie digamos, de empleados, de empresas asociadas a la explotación del petróleo, todos los servicios que tiene el pueblo están en función de ellos. Entonces, como son petroleros, entonces les vamos a cobrar más. Entonces, un almuerzo que valía 10.000, 12.000 pesos, ahora vale 25.000 pesos. Pero, ¿qué ocurre? Que realmente todos en el pueblo no trabajan aquí. Habrán de pronto alguien que de pronto se dedica al agro, pero entonces a esta persona igual le van a cobrar el almuerzo a 25.000 pesos, ¿verdad? A pesar de que de pronto su ingreso no le da. Entonces, ¿qué ocurre? De un lado, hay una preferencia hacia este tema del sector en este caso del ejemplo que estamos manejando del sector petrolero. Pero entonces, ¿qué ocurrió? Que todos los otros sectores que estaban acá van a empezar a perder mano de obra porque la gente va a querer trabajar en el sector petrolero porque pagan más. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en Puerto Gaitán, ¿qué mirábamos? Que ya las personas no querían trabajar en el agro, sino que preferían irse a trabajar con una empresa petrolera. Acá en Puerto Gaitán era Pacific Rubiales. Pero entonces, ¿qué ocurría? Que muchas veces las empresas les decían, pero venga, pero el trabajo es por 3 meses. Los otros 9 meses yo no lo necesito. Aún así, las personas prefieren ir y trabajar solamente 3 meses y no trabajar los otros 9 meses que de pronto tener un trabajo estable todo el año en otro sector. Entonces, estas dinámicas sociales, culturales, se dan precisamente porque se da una explotación en un solo sector, porque está asociado a una dinámica de precios, ¿sí? Que cuando cae ese precio, todo se va al traste. Otros aspectos que se dan, por ejemplo, son temas sociales, como la presencia, como llegan personas de otro lado, hay una afluencia grande, que lo que explicaba María del Pilar, de otras personas, lastimosamente se empieza a evidenciar, por ejemplo, procesos de consumos de drogas, de servicios de prostitución, bueno, todas estas dinámicas culturales que son ajenas muchas veces a este municipio y empieza a haber una transformación cultural negativa. Pero además, esa afluencia masiva de recursos de capital de otro lado, lo que va a generar es una presión inflacionaria en ese municipio. Y es lo que vemos. En Puerto Gaitán, lo digo porque es el sitio que yo conozco, uno miraba, por ejemplo, los restaurantes, los arrendamientos. De hecho, Villavicencio, que a pesar de que Villavicencio está como a 250, 300 kilómetros de Puerto Gaitán, está retirado. Villavicencio es la ciudad donde yo vivo. Se empezaron a dar muchos desarrollos urbanísticos y centros comerciales sustentados en una dinámica del petróleo. Y uno dice, no, pero eso es bueno. Sí, eso es bueno. El problema es que se dejó de lado los otros sectores y todo el mundo se concentró fue solamente en el petróleo. Y cuando ocurrió, por ejemplo, en el 2015, que se cayó el precio del petróleo a nivel global, eso fue terrible porque se reducen no solamente los ingresos para la nación, sino que se pierden puestos de trabajo.
Entonces, todas esas personas que estaban ocupadas en ese sector y que de un momento a otro se quedan sin trabajo y no hay otro sector que absorba esa mano de obra, se quedan mirando para el techo. ¿Listo? Entonces, en el 2015, por ejemplo, a ver si me acuerdo los datos más o menos, el barril de petróleo estaba, no sé, pónganle como a $90. Y en menos de 3, 4 meses llegó a valer $50. Entonces, claro, esta dinámica de estos precios, que son muy volátiles, pues afecta a los territorios. Y en últimas, y eso también lo vimos mucho entre el 2014 y el 2016, no sé si ustedes recuerdan, en todo el país se dio una ola de consultas populares porque la gente no quería saber nada del petróleo en los territorios. Entonces la gente empezó a hacer una serie de consultas populares para ver si le permitía a las empresas petroleras, incluida Ecopetrol, que es oficial, si hacía exploración y explotación de hidrocarburos en sus territorios. No sé si ustedes recuerdan, de hecho, una de las que arrancó eso a nivel nacional es aquí en el Meta, fue Cumaral y Restrepo. Son dos municipios acá cercanos de Villavicencio. Y ellos fueron uno de los primeros que arrancaron con ese tema de la consulta popular, agua o petróleo. Colocaron así el dilema. Usted quiere petróleo, sí, el petróleo le traerá plata, le traerá explotación, pero nos contamina y eso nos vuelve terrible esto acá. Entonces, ¿y qué pasó? Que ganó el no. O sea, la gente no quería explotación de petróleo. Y también en Tolima, en Piedras, también hubo con una exploración, pero no, allá no era de petróleo, sino de minería. Allá era, ay, no me acuerdo, minería metálica. Entonces, ¿todo esto a qué va? Que precisamente esa explotación desmedida, altamente dependiente de materias primas, sin un mínimo de transformación, donde todo se concentra en un solo sector, lo que genera son fenómenos como, por ejemplo, la enfermedad holandesa, como el fenómeno de la maldición de los recursos naturales, que deteriora todos los otros sectores, pero que además a nivel de medio ambiente y de recursos genera un muy mal ambiente y las comunidades no quieren saber nada de esa explotación. Y es lo que hemos venido viendo recientemente. Entonces, se coloca como en una balanza los recursos ambientales, pero de otro lado los recursos económicos. Entonces hay como una desconexión entre lo que es la sostenibilidad ambiental y el crecimiento económico. ¿Listo? Y lo que sí es claro es que si no se concilia esto, no va a ser sostenible en el largo plazo. ¿Listo? En el marco de todo esto es que se plantea, de toda esta problemática del modelo tradicional, es que se plantea la urgencia, la ingente necesidad de migrar a un modelo que reduzca, que minimice el uso irresponsable o no sostenible de los recursos, ¿sí? Que se minimicen o se eviten en la medida de lo posible la generación de residuos y que además los desechos que se generen o incluso los mismos productos finales se puedan reusar y reutilizar en el ecosistema. Entonces se pasa de ese proceso de extraer, producir, consumir y desechar a un flujo circular que ya ahorita lo vamos a ver. ¿Listo? Sobre esta parte es que entonces ya pasamos a un ciclo cerrado. Entonces pasamos de que sea un ciclo lineal a un ciclo cerrado, donde hay unos recursos, donde hay una producción, un consumo, una recolección y luego viene la reutilización o el reciclaje. Acá lo que tenemos dentro de la economía circular como una alternativa transformadora es que se busca maximizar la utilidad y el valor de los recursos prolongando su vida útil. Entonces, lo que yo les decía con el celular. Entonces, una persona que compra un celular y el año siguiente ya quiere tener el nuevo y último celular simplemente porque la publicidad o la campaña de medios le dice que este último celular es más chévere que el que se compró de pronto el año pasado. ¿Listo? Entonces, que se pueda hacer ese uso de ese bien por más tiempo, hasta lo máximo posible. ¿Por qué? Porque producir ese celular nos implicó una extracción de minerales, de unos insumos en países generalmente en desarrollo, donde hubo unos impactos ambientales por esa explotación de esos minerales, de esos materiales para producir ese aparato, donde después hubo un desarrollo, una transformación a nivel tecnológico para generar todos los componentes, los chips, bueno, los procesadores, esto tiene un impacto ambiental. Luego lo que fue el ensamblaje, lo que son los diversos empaques que necesita ese celular, todo esto genera un impacto
una huella sobre el planeta. Entonces, en la medida de que se dé un mayor uso para desechar este producto, pues por lo menos ese impacto que hubo en su momento se va a distribuir en mayor tiempo. Uno de los aspectos que plantea la economía circular es que se quiere como quitar ese mito, aunque eso ya está desmontado desde hace mucho rato, de que los recursos naturales son infinitos, que todo lo contrario, están muy limitados y que tenemos que entender que el crecimiento económico está sustentado en ese uso de los recursos, pero que estos recursos son restringidos, que tenemos que saber que vamos a tener un límite y que hay que en la medida de lo posible renovarlos o por lo menos implementar herramientas que nos permitan amortiguar como ese uso acelerado de esos recursos. También se promueve la minimización de residuos, el aprovechamiento de los subproductos, se fomenta la innovación en productos, procesos y modelos de negocios sostenibles. También se impulsa una transición hacia productos industriales que usen energías renovables. Yo no sé si ustedes de un tiempo para acá han visto, por ejemplo, en una cosa tan cotidiana y como tan simple, cuando uno va a comprar las cosas de aseo, el jabón, el champú, el detergente para la loza, para lavar la ropa. Ustedes, si de pronto hacen el ejercicio de mirar el empaque de estos jabones o de estos productos de aseo, ustedes miran que muchas veces te dicen que son productos que fueron reusados o que están basados en la implementación de otros insumos, precisamente porque estamos en ese proceso o se está entrando muchas de estas empresas en que hayan unos procesos de uso de recursos para tratar de hacer renovable la mayor cantidad de estos insumos que se utilizan. Y en una cosa tan cotidiana como, por ejemplo, son los jabones y los elementos de aseo. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en los champús que vienen en esos empaques, en estas botellas, muchas veces vemos que dicen, este plástico es reciclado. O sea, este era un plástico que se había usado antes también para hacer otro pote, otro envase de champú. Entonces, esas son las cosas en las cuales está migrando gran parte de estas empresas, de esta dinámica económica. Dime, Jaime, cuéntame. Profesora, qué pena. También en el sector automotriz se ve mucho este fenómeno de reutilizar plásticos. De pronto ¿En las dónde? marcas no hacen de reutilizar en ¿En qué sector? materiales. ¿En qué En sector? el Es que no sector te... automotriz, Ah, ok, sí, claro, claro. las marcas no hacen mucho énfasis, pero las personas que hacen estudios sobre los vehículos, los test drivers, Ujú. ellos investigan y dan la información de que algunos paneles de los carros o algún otro elemento del vehículo utiliza material reciclado. Ok, ok, no lo sabía. Y mira que es bien relevante ese ejemplo que tú das, porque si hay un sector que contamina es el automotriz, ¿no? Por todas partes. Entonces, tanto en su proceso de producción de las diferentes partes que tiene un carro, no sé, el motor, como el armazón, las sillas, los diferentes, ¿cómo se llaman? Bueno, las partes, ¿no? Dentro del motor. Estos son elementos técnicos, tecnológicos, es maquinaria, son equipos que demandaron una serie de materiales, de minerales que tuvieron que ser explotados de alguna mina, de alguna parte. Por ejemplo, lo que son los combustibles, lo que son los aceites. ¿Dónde va a dar eso? Ustedes de pronto, si tienen una moto, si tienen un carro, cuando por ejemplo van y hacen el cambio de aceite, ¿a dónde va a dar ese aceite que se sacó? ¿Dónde va a ir a dar? O, por ejemplo, esos partes cuando le hacen algún cambio de repuesto a un vehículo, a una moto, ¿a dónde va a dar eso? Nosotros no lo sabemos. ¿Será que el taller o este almacén tiene un sistema que permita hacer una reutilización o un reciclaje de esos elementos? No lo sabemos. Pero lo que sí es Sí, cierto es que si no se hace, que gran parte de ellos pues se da una disposición no adecuada, va a ir a contaminar pues muy fuerte el ambiente, ¿verdad? Entonces, ese es un ejemplo muy importante
sobre todo en un sector que tiene un impacto tan fuerte sobre los recursos naturales. No lo tenía en el radar y está muy bueno ese ejemplo que nos das, Jaime. Aquí en mi ciudad, Sí, donde yo le cambio el aceite a mi motocicleta, ellos reutilizan el aceite, eso chao. lo recolecta una empresa Ok, y lo envía a otro lado y hacen sí. algo con ese aceite. Exactamente no sé qué Bueno, hacen muy con ese bueno. aceite, pero no es contaminación, sino que algo hacen con ese aceite, no que no tengo presente qué actividad realizan. Bueno, pues muy bueno, o por lo menos que si no se puede reutilizar luego, hay una disposición final adecuada, ¿no? ¿Cuál será? Tampoco la sé, porque pues ya es un tema como muy específico, pero pues es un buen ejemplo que el que nos das de este caso. En ese orden de ideas, encontramos precisamente que la economía circular, pues es una alternativa transformadora, pero que requiere unos cambios estructurales ¿en qué? En el diseño de productos para que duren, para que sean reparables y para que se puedan reciclar. Que hayan modelos de gestión donde se puedan implementar procesos de logística inversa y de economía de servicios. Pero también que hayan modelos de mercado basados en un uso compartido en el alquiler. Esto lo hemos visto mucho, por ejemplo, en temas de servicios de hotelería. Entonces, ustedes han visto que uno dijera, bueno, el turismo, la hotelería, ¿qué impacto tiene? Claro, en estos hoteles que sí, muy bonitos y hay toda una industria muy fuerte, hay una presión muy fuerte sobre el uso de los recursos, por ejemplo, las grandes cantidades de agua, todos los días cambien las sábanas, todo día cambien las toallas. Entonces, cada vez más se han migrado otros modelos. A mí me ha pasado, yo he llegado a hoteles donde yo, bueno, no cambiaron hoy las sábanas, las toallas. Cuando me dicen, no, es que acá por política y en temas ambientales, las sábanas se cambian, si es el mismo cliente, cada tercer día el mismo cliente, o si no, las toallas, dependiendo del hospedaje, entonces uno como que, ok, y es un choque a veces, pero por ejemplo, hacer un uso más prolongado de los productos. Vemos, por ejemplo, del uso compartido, por ejemplo, en temas de turismo, entonces, cómo ha cobrado un poco de fuerza estos modelos de Airbnb, de que entonces ya no se va a esos hoteles, sino que se va en casas, claro, impulsado muchas veces por el tema económico, de que es más económico de pronto alquilar una casa que de pronto un hotel, pero también se ha especializado en ofrecerlos como alternativas sostenibles y de menor contaminación. Sobre esta base, la economía circular se sustenta en el concepto de las 6 R's, de reutilizar, reducir, reciclar, remanufacturar, renovar y redistribuir. Sirve como una herramienta clave para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible porque integra las dimensiones económica, ambiental y social, ¿cierto? Y porque en el marco de la economía circular pues se replantea como esa dicotomía entre la producción, el consumo y los residuos, buscando de nuevo lo que es la vida útil de los recursos y romper con esta lógica de la obsolescencia programada. Pero entonces a todas estas, ¿qué es la economía circular? Entonces, la economía circular es un modelo de desarrollo económico. Esto para que lo tengan presente porque ustedes en algún momento en su tarea, después de que hacen su propuesta de empresa sostenible, cuando ya avanzan a lo grupal, ustedes tienen que explicar cómo esa esa opción de empresa sostenible que van a escoger como grupo responde a lo que es la economía circular. Entonces es muy importante que tengan claro ese concepto. Entonces, la economía circular se entiende como un modelo de desarrollo económico que busca reducir el uso de los recursos naturales, ¿verdad? Minimizando la generación de residuos, regenerando los ecosistemas a través de un sistema cíclico donde los productos, materiales y recursos se mantienen en uso el mayor tiempo posible. En este caso, ¿qué se busca? Rediseñar los productos para que sean reutilizables, reciclables o reparables, que se revaloricen los residuos como unos nuevos insumos productivos. Y eso lo vemos, por ejemplo, les cuento aquí un tema personal. Yo, por ejemplo, a mí me gusta ir a hacer mercado a la plaza, a la central de abastos acá en Villavicencio, ¿no? Hay gente que de pronto va a las tiendas o a los fruver. A mí me gusta ir a la plaza. Yo cada semana voy a la plaza. Entonces, donde yo compro la carne, por ejemplo,
el señor carnicero, yo lo veo que él cuando arregla la carne, entonces le quita como los cartílagos y le quita los huesitos, o de pronto en algunos casos que el gordito de la carne y esto, y él lo coloca en una canasta, él lo tiene dispuesto a un lado. Uno, si eso hace en la casa, uno de pronto lo bota, ¿cierto? O de pronto si hay un perrito, un gatico, uno de pronto se lo da al perrito o al gatico, pero ya, ¿listo? Entonces, pero me causó mucha curiosidad que el hombre lo colocaba como en una canasta. Entonces yo le pregunté a él que eso para qué era. Y él me dijo que ya había una empresa especializada que a todos ellos en la plaza, ahí, les compraban esas cosas porque eso lo utilizaban en la industria de alimentos balanceados, que es las empresas que producen los cereales para los animales. Entonces, esos insumos los usan para hacer el cereal de los gatos, de los perros, de los pollos, no sé, del ganado. Entonces, lo que es un residuo dentro de un sector es un insumo para otro sector. ¿Listo? Y también otro elemento importante de la economía circular es el que está dado sobre desacoplar o como desacoplar, no, que el crecimiento económico ya no esté amarrado a exclusivamente el consumo de materias primas vírgenes, sino que hayan fenómenos productivos en otros sectores y en otros ámbitos de conocimiento. De nuevo, les decía, y esto es como para que lo tengamos en el radar, los principios definidos como las 6 R's, que es reducir, reusar, reciclar, remanufacturar, renovar o redistribuir, lo que buscan es ponderar ese desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental y el bienestar social. Implementar la economía circular es pensar en la necesidad de realizar un cambio radical en los modelos de negocio y en la percepción del consumidor. De esta forma se da un enfoque de economía de mercado, pero que sea sostenible. Y como yo sé que esto de pronto puede sonar muchas veces como, no, eso es como muy soñador, incluso como un poco cursi, eso es como una cosa de hippies, yo sé que eso es raro. Entonces yo por ahí busqué un recurso que les voy a pedir que miremos, son 2 minuticos. El año pasado, es relativamente reciente, el periódico El Tiempo hizo un foro, sí es un foro, sobre economía circular, donde coloca a 3 empresas grandes y muy importantes y reales, además, con muchos años en el mercado, a hablarnos de cómo es este cambio de sus modelos tradicionales a la economía circular. Entonces, les voy a pedir que escuchemos un momento. A ver, abramos, acá está, aquí está, sí, aquí está. Entonces, vamos a escuchar. Les pido ahorita, por favor, que me confirmen si están escuchando. ¿Listo? Ay, no. Tu labor diaria, de tu compromiso diario con este tema, una definición de qué es la economía circular. Empecemos por Sandra. Bueno, nosotros... Chicos, ¿sí se está escuchando? Sí, perfecto. Listo, perfecto. Como Grupo Ecopetrol... Ay, Haz crecer tus ahorros en la alcancía de tu cuenta de ahorros costo cero Banco Falabella. Definimos que es economía circular como un sistema de producción y consumo enfocado a hacer un uso eficiente de los recursos, llamándose recursos el agua, la energía, los materiales, para poder incorporarlos dentro de todo el ciclo productivo de nuestras operaciones y también dentro de los temas que vamos a vender, de los productos que comercializamos, logrando que tengamos una buena sintonía con la naturaleza y con la sociedad y la comunidad. Eso es. Desde la voz de los industriales, Mónica, ¿cómo definen ustedes allí el tema de economía circular? No, estamos muy alineados con el concepto que Sandra da. Esta segunda señora que está hablando es de la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios, ¿listo? Entonces, que agrupa a muchas empresas muy grandes del país en esos temas de industria. Aquí lo importante es que esto es un nuevo modelo económico, ¿no? Y esto también hace parte de un cambio cultural de la manera como hemos venido entendiendo justamente los ciclos de producción. Aquí lo que queremos pasar es de dejar digamos, un ciclo lineal, en donde tú también lo decías, Ernesto, de producción, consumo y desecho, a pasar a integrar nuevamente los materiales, darles una nueva vida útil y mantener el ciclo productivo, evitando que estos residuos terminen, por ejemplo, en rellenos sanitarios, en los océanos. Es darles una nueva vida útil
a estos que ya llamamos más que residuos, recursos. No, y estaba leyendo, Mónica, a propósito de este foro, que ya incluso el diseño juega un papel importante en todo esto. La manera como diseñamos los productos que se puedan reutilizar después, que el diseño sea tal que después pueda servir para otra cosa, es un reto también para los diseñadores. Así es un eslabón absolutamente importante en la cadena de economía circular, porque no únicamente hablamos, por ejemplo, del reciclaje, Sí. al final, que también es muy importante, es cómo le damos una buena salida a los residuos, pero también un aspecto fundamental, un principio fundamental de la economía circular es todo lo que tiene que ver con el ecodiseño, la sustitución de materiales, utilizar el mejor material para que tenga una mejor salida cuando ya cuando salga al mercado y se vuelva un residuo. Vale. ¿Y Carlos Mauricio? Es un modelo de negocio verde o sostenible, es cambiar un poco la mentalidad de lo que tú dices, decías ahorita, de la linealidad de extraer, producir, consumir y desechar, sino desde el concepto mismo del producto cuando se está diseñando, es cómo pienso yo mantenerle el valor al producto por más tiempo o poder volverlo a reintegrar en la cadena de valor para precisamente no perder su valor, sino reincorporarlo nuevamente. Pero lo estamos llamando desde Sentia un modelo de negocios circulares o negocios verdes, que es, si tú lo vas a ver hoy día, pues venimos toda una industria desde la linealidad, todo el tiempo lo hemos venido manejando así. Y bueno, tú decías, Mónica, desde hace como desde el 80 tratamos de esa línea recta, tratar de volverla circular, y pues ahí es donde nos está costando el trabajo. Sí. Entonces, Y tal vez nos está costando trabajo, Carlos, porque no hemos entendido que es un modelo de negocio, que la economía circular es un modelo de negocio, no es solamente un tema de amistad con el medio ambiente, sino que es un modelo de negocio, o sea, rentable. Ese es un tema, ¿no? Tiene que ser rentable. Lo que pasa es que estamos de pronto con las métricas financieras de la linealidad, y cuando se presenta alguna idea de hacer un negocio circular, de una vez le metemos unos componentes financieros muy altos, una retornabilidad que estamos esperando muy alta, pero nos falta ese componente, digamos, el componente verde, que es como ese gap que tú le estás aportando a ese nuevo negocio. Porque digamos que el negocio que tú vienes haciendo no tiene ese gap verde. Ese gap verde de alguna forma se está pagando en algún lado, y ese es el que toca reintegrarlo, y ese es el que hace que la economía circular sea realidad. Y lo otro es que toca integrar a todas las empresas. Aquí toca hacer una alianza. Aquí la ANDI integra muchas empresas como tal, para buscar esas alianzas y ver cómo hacemos circular precisamente esa economía lineal y no hablar más de economía lineal. Sandra, no sé si quieres referirte al mismo tema o si no, tenía la siguiente pregunta. ¿Cómo está hoy el mundo? ¿Cómo está la humanidad en términos de economía circular? ¿Ya hay una mayor conciencia? ¿Todavía está costando trabajo entender el término? ¿Cómo estamos a nivel global, ustedes desde la perspectiva de Ecopetrol, cómo lo ven? Ok, quiero complementar un poquito Sí, también por favor. las respuestas anteriores, y es que, como dice Carlos Mauricio, es fundamental el cambiar el esquema de financiación, el cómo evaluamos los proyectos, porque, como dice Carlos Mauricio, hoy simplemente se evalúa de una manera tradicional, y esas externalidades que ofrece los proyectos involucrando economía circular hay que valorarlas y cuantificarlas, y ese es el cambio que tenemos que dar. ¿Sí? Tenemos que entrar a mirar ese tema de evaluación financiera. Nosotros desde Ecopetrol ya tenemos una herramienta que venimos trabajando con el área financiera que hemos llamado TIBET, Triplet Impact Benefits, ¿sí? Beneficio de triple impacto, porque los proyectos deben evaluarse en los temas económicos, sociales y ambientales, ¿sí? Y adicionalmente, hay empresas que pues obviamente tienen un producto per se para vender, que desde el ecodiseño, como Essentia, tiene que incorporar esos materiales secundarios para sacar el producto. Pero también nosotros somos una empresa que nuestros productos se consumen, ¿no? Entonces estamos hablando de los combustibles que vienen de origen fósil, y entonces tenemos que incorporar cómo vamos a trabajar esos materiales secundarios que entren a hacer temas, por ejemplo, de los biocombustibles, material incorporado de aceites usados de cocina, las grasas de animales,
cómo hacemos biogás o biometano desde los rellenos sanitarios, ¿sí? Cómo incorporamos materias primas para esos nuevos combustibles alternativos, etcétera. Y el tema de la energía renovable, que también venimos trabajando, también hay que empezarla a incorporar, no solamente que estamos viendo un tema desde generar energía limpia, sino como desde el ecodiseño y planteando esos proyectos de energía renovable, empezamos a ver la cadena para esos paneles. ¿De dónde vienen? Vienen de materias primas vírgenes, la mayoría de minerales y metales que hoy son escasos, que se van a poner escasos, están en listas restrictivas a nivel internacional, y entonces vamos a tener un riesgo en la transición energética. Entonces, ¿cómo nos preparamos y cómo evolucionamos a que materiales secundarios de minería urbana, de minería secundaria, de los mismos residuos que se generan de los aparatos eléctricos y electrónicos terminen siendo materia prima para generar esos equipos de paneles solares? Y es Listo, chicos. Entonces, esta era una apreciación que yo les quería dejar sobre experiencias de 3 empresas grandes en el país y que pues tienen un ejercicio sostenible, por lo menos económicamente de hace rato, y de cómo están tratando de curvar la linealidad de producción, ¿no? Entonces, el tema económico es muy fuerte, tiene una presión muy grande. Y precisamente de cómo tratar de hacer esa conciliación entre lo que es la prosperidad y la riqueza en términos económicos, pero también la sostenibilidad de esos recursos en el largo plazo. Rápidamente quiero que revisemos un tema de cómo ha sido el proceso de cómo llegamos a la economía circular. ¿Esto de dónde viene? Esto surge básicamente por allá de los años 70, un poco el hipismo, lo que vemos de cómo estar en tranquilidad con la naturaleza, de que nuestros recursos, de que empecemos como a pensar cómo estamos haciendo uso de lo que nos da el medio ambiente y si esto pues es sostenible en el largo plazo. En los 90, pues hay ya una consolidación de otras propuestas y que vienen a materializarse en muchos de los conceptos que hoy en día tenemos. Están aspectos como la ecología industrial, el cradle to cradle, biomímesis, economía del crecimiento, que aquí los vamos a enunciar rápidamente. Entonces, la economía industrial se refiere al análisis de flujos de materiales y energía como si fueran economías industriales. El cradle to cradle propone productos diseñados para ser utilizados pues eternamente. La biomímesis es que busca hacer como una mimetización de muchos procesos a nivel de la naturaleza. Entonces, de que duren, pero que además sea sostenibles esa duración, ¿cierto? Y finalmente vemos lo que son las economías de servicios o economías del rendimiento que están enfocadas en promover la venta de servicios en lugar de productos para alargar pues la vida útil. De nuevo, hacer lo más de largo aliento determinados la vida útil de los productos que tenemos o que estén enfocados más hacia servicios. Luego se migra hacia el concepto de capitalismo natural, que pues es aquel donde se plantea que cuidar al planeta, cuidar el capital es natural a ser rentable, porque en últimas los recursos naturales son una forma de factor de producción, en últimas también se pueden constituir como un capital. Y otro de los modelos que hemos tenido es el de economía azul, que busca usar residuos de una industria como insumo de otra. ¿Sí? Haciendo como el parangón con ciertos ecosistemas donde lo que se desecha o queda de residuos de un sector se puede hacer uso para otro. Los factores comunes que tienen estos modelos que reseñamos es que hay un diseño regenerativo en los productos y los procesos, que hay un uso eficiente y cíclico de los materiales, un uso mínimo o más bien que un uso, una generación mínima de desechos y residuos, emisiones, que haya una interconexión de procesos industriales con sistemas naturales y que se promueva un modelo de producción más sustentable y resiliente. Rápidamente, porque yo sé que esto ya lo hemos abordado en la anterior fase, ¿cómo se relaciona la economía circular y los objetivos de desarrollo sostenible? Se alinean en 3 aspectos, lo económico, lo ambiental y lo social.
En lo económico, porque se promueve un uso eficiente de los recursos y crecimiento de la economía. Desde lo ambiental, porque se busca una disponibilidad y gestión sustentable del agua potable, combatir el cambio climático, preservar la flora, la fauna, bueno, muchos aspectos sobre el uso sostenible y de largo plazo de nuestros recursos naturales. Y de lo social, porque busca en últimas la prosperidad para todas las personas, pero en el marco de un consumo responsable. O sea, que no sea solamente satisfacerle las necesidades a las personas, sino que esas personas tengan un consumo responsable de que su consumo tiene un impacto sobre el medio ambiente. Entonces, que se busquen formas de consumo que sean respetuosas o por lo menos eficientes con el uso de los recursos. En ese orden de idea, pues se debe ponderar la posibilidad de generar una sinergia social, es decir, que haya un interés desde la comunidad. ¿Este ya lo hemos visto? Sí. Desde la comunidad para que se puedan lograr esos objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, la ciudadanía debe tener un rol activo para promover pues, la cultura del medio ambiente, que se prefieran productos ambientales sostenibles, que sean, que no generen mayor impacto. Desde los empresarios, pues de nuevo, que adquieran un rol dinámico para crear, producir bienes que sean sostenibles. Sí, porque de nada sirve que de pronto los consumidores están interesados en este tipo de productos si no tienen una oferta. ¿Listo? Y pues de nuevo, acá tenemos los determinantes en el marco de la economía circular y que tienen una transversalización con los objetivos de desarrollo sostenible, pues la cultura de los empresarios, la disposición del consumo responsable desde los consumidores y que haya un marco regulador con políticas públicas. ¿Cuáles son los principales ODS que están relacionados con economía circular? En teoría, prácticamente todos debieran ser, pero hay 5 que se identifican como muy fuertes. Entonces, el del fin de la pobreza, con los elementos de promover empleos sostenibles y accesibles para sectores vulnerables. El número 7, que es el de la energía asequible y no contaminante, en la medida que promueve el uso de fuentes renovables de energía y procesos energéticamente eficientes. También el número 8, que es el trabajo decente y crecimiento económico, en la medida que esos nuevos empleos estén enmarcados dentro de negocios de economía circular. ¿Listo? Como que empecemos a aportar empleos, no desde los modelos tradicionales, sino dentro de los nuevos modelos circulares. También el ODS 9 en la industria, innovación e infraestructura y el ODS 10 en la producción y consumo responsables. Bueno, aquí básicamente es lo que les estaba explicando, cómo incide la economía circular en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, por ejemplo, a ver, demandar la participación de empresarios, consumidores y gobierno con responsabilidad, adoptando la idea de cero residuos, pues esto se asocia con el objetivo número 12, que es el de producción y consumo responsable, o por ejemplo, el de buscar el bienestar social actual y de las futuras generaciones, pues con el primer objetivo, que es erradicar la pobreza. Entonces, ese es como un acercamiento y que yo creo que les puede servir para su tarea, porque también hay un componente importante donde ustedes deben decir eso. Miren, nuestra propuesta de empresa sostenible puede pegarle a estos objetivos de desarrollo sostenible, pero ¿cómo enmarcados dentro del marco de economía circular? Bueno, a través de estos tipos de incidencia. Entonces, esos son unos ejemplos que les puede servir también para eso. Bueno, esto ya lo hemos visto rápidamente. ¿Cuáles son las áreas de impacto de las dimensiones de desarrollo sostenible? Pues el económico, ambiental, social. Esto ya lo hemos visto previamente. Entonces, es necesario que para que la economía circular tenga un impacto significativo dentro de los ODS, se debe dar esa articulación en esos 3 filones de trabajo de la comunidad, desde los gobiernos, desde las empresas y desde la ciudadanía. ¿Listo? Entonces, hay unos roles que tienen que tener cada uno de esos actores. Desde el Estado, con el diseño y la implementación de políticas públicas que favorezcan la circularidad, pero también hacer medidas que incentiven las prácticas empresariales sostenibles y establecer mecanismos de control y seguimiento, y también financiar la transición hacia sistemas productivos y circulares que sean sostenibles, por lo menos en las unidades empresariales pequeñas que no puedan implementar ellos solos esta transición.
En el marco del sector empresarial, no sé por qué me quedó ese rol del Estado ahí, entonces hablamos de innovar en modelos de negocios sostenibles, rediseño de productos, gestión de residuos, energías limpias, invertir en tecnología de procesos de logística inversa, promover la cultura organizacional. Y desde la ciudadanía, pues como el consumidor, pues adoptar hábitos de consumo responsable, rechazando la obsolescencia programada, exigir productos reutilizables, reciclables o de menor impacto ambiental y participar activamente en la gestión adecuada de residuos y reciclajes. Un elemento transversal, la educación y conciencia ambiental en los 3 eslabones, ¿sí? Desde los empresarios, si no hay un aparato estatal que tenga conciencia sobre educar para la protección de los recursos ambientales, no hay nada, y pues por supuesto los empresarios entrar en esta línea. ¿Listo? Finalmente, ¿cuáles han sido como las barreras y los desafíos para implementar la economía circular? Bueno, en áreas de barrera cultural, pues falta de conciencia ambiental en consumidores y empresarios, que se da una resistencia al cambio. Entonces, muchas veces las personas creen, a pesar de todo lo que se ve a diario en noticias, en las mismas redes sociales, sobre las múltiples afectaciones a recursos naturales, hay muchas personas, hay muchos sectores de la sociedad que todavía creen que los recursos naturales son infinitos. Entonces, no, agua, desperdiciemos agua. Su agua es lo que hay, ¿sí? Entonces uno ve que de pronto se les rompe una tubería o dejan regando el agua, nada, no les importa nada. ¿Listo? Entonces, porque hay un desinterés generalizado en las prácticas sostenibles y además cuando no hay unos incentivos claros en esto. Entonces, las personas muchas veces tienen esas actitudes de desperdicios de este tipo de recursos finitos porque, pues, de un lado no tiene claro y no le interesa, pero también porque no tiene un castigo efectivo sobre eso. No le pasa nada por desperdiciar el agua. Entonces, que haya un incentivo claro de que no desperdicie el agua, porque si no va a tener una multa o algo así. ¿Listo? A nivel de barreras empresariales, pues de nuevo el temor a invertir en rediseños de productos o transformación de procesos, las dificultades que tienen las empresas en ponderar estos intereses económicos frente a la circularización de sus procesos productivos. Y la percepción de que esta economía circular les va a afectar sus ejercicios económicos en el corto plazo. A nivel de barreras institucionales, pues se encuentra lo que es la ausencia y la debilidad de políticas públicas que promuevan la circularidad. No hay una regulación efectiva sobre los temas de residuos, de insumos reciclados y muy poco apoyo financiero y técnico a empresas para hacer ese tránsito a la economía circular. Barreras técnicas y de medición, no hay unas baterías de indicadores homogéneos para poder saber qué nivel de circularización, por decirlo algo así, tienen productos, empresas. No es fácil hacer el rastreo de los flujos de materiales y los ciclos de vida completos de muchos productos. Y hay una serie de desafíos estratégicos como es lograr una transformación integral del modelo económico, asegurar una implementación multisectorial con compromisos reales y superar el efecto rebote de la economía circular, donde aumentar el reciclaje puede llevar a producir más en lugar de reducir el consumo. ¿Listo? Se plantea también algunas inquietudes sobre que si se está presentando un retroceso en la circularidad. Entonces, en el 2018 la economía global, la economía circular representaba el 9.1. En el 2020 cae al 8.6. Uno puede decir, bueno, fue el tema de la pandemia, pero se sostiene ese crecimiento en el 2023 y llega a un 7.2%. ¿Qué se plantea acá? Que puede ser una mayor generación de residuos y pérdida de eficiencia en el uso de recursos y materiales, que las políticas que se están implementando actualmente no son suficientes o no se están aplicando efectivamente y que sin lugar a dudas pues lo que está pasando es que se está dando una extracción y uso de recursos vírgenes, lo que contradice la circularidad. Por eso se dice como que venga, realmente tanto que estamos como metiéndole la ficha a esto, ¿realmente lo estamos haciendo? No, estamos como devolviéndonos en el paseo. A nivel local en América Latina, pues el avance promedio de los objetivos de desarrollo sostenible es apenas del 1% y se dice que si quisiéramos cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que están para el 2030, necesitaríamos 50 años, 5 décadas. O sea, para cumplir los objetivos, los indicadores dentro de 5 años, necesitamos 50 años. O sea, es una contradicción ahí muy rara, ¿no? Pero eso muestra como la baja dinámica o el bajo compromiso que hay sobre estos temas de circularidad.
Finalmente, pues la conclusión es que esto no es solamente con buenas intenciones, que se necesitan acciones efectivas, acciones significativas desde el sector empresarial, desde el sector de la política pública y, por supuesto, pues a nivel de los consumidores en unos hábitos de consumo conscientes y responsables sobre cómo estas decisiones afectan o tienen presiones sobre los recursos naturales. ¿Listo? Que es necesario hacer un cambio de modelo urgente, pasar de este modelo lineal a circular, para permitir precisamente hacer esa regeneración de ecosistemas, reducir residuos, aumentar la productividad, y pues que se requiere, como bien lo comentamos hace unos minutos con suficiente ilustración, pues una triple acción por parte de los empresarios, de la ciudadanía y de los gobiernos. Hay que tratar de superar lo que son los obstáculos estructurales. Tenemos que muchos gobiernos plantean una serie de indicadores y de metas de corto plazo, pero que no son coherentes con los objetivos de la circularidad que son a largo plazo, que hay un riesgo de fracaso en la Agenda 2030, lo que les decía, se necesitan al menos 50 años para lograr los objetivos que tenemos en 5 años, por lo que ya se plantea que se haga una prórroga de al menos 20 años, y de nuevo, pues que se requieren acciones concretas para lograr este tipo de objetivos. Hasta acá todo lo relacionado con la parte teórica. Vamos a ver rápidamente los parámetros de esta tarea 4. Ustedes tienen inicialmente, bueno, esta tarea se va a evaluar con 4 criterios. Acá están. Eso está en la rúbrica de evaluación. El criterio 1 que vale 50 puntos. Eso es a nivel individual, muchachos. Y tienen que hacerlo todos en el grupo y colocarlo en el foro. Cada uno tiene que hacer una descripción de una propuesta, sea presentar una propuesta de empresa sostenible en su región. ¿Qué deben entregar? Deben entregar lo siguiente. A ver. Deben entregar lo siguiente. El nombre de la empresa, una breve descripción de qué hace esa empresa, dónde se ubica y el mapa. Pilas con esto, deben incluir un mapa. Señalar este producto que ustedes van a crear en esta empresa, ¿cierto? Cómo les va a generar ingresos y cuál es el sector económico al que pertenece. Estas 5 cosas son las que ustedes tienen que colocar en su parte individual en el foro. Que lo quieren colocar en un documento en Word, que lo quieren hacer en PowerPoint, en Canva, no sé, pero ustedes deben disponer en su foro de este aporte individual. Esto vale 50 puntos. Si ustedes no me colocan eso en el foro y me lo entregan en el entorno evaluativo, se los voy a calificar sobre 20 puntos, muchachos. ¿Listo? Eso es importante. Un segundo factor que también es individual, es que de esta propuesta ustedes deben identificar 3 factores, aquí está, 3 factores de localización de por qué ubicaron esa empresa donde la van a ubicar, ¿sí? ¿Cuáles son esos factores que justifican esa empresa estar ahí? Esto vale 30 puntos, ¿listo? A ver, aquí. 30 puntos. Si ustedes esto no lo colocan en el foro individual y me lo envían por el entorno evaluativo al final del ejercicio, se los voy a calificar sobre 15 puntos. ¿Listo? Entonces, importante. Luego, cuando ya todos hicieron sus aportes, ahí sí van a escoger una. De todos los aportes que hicieron, de todas las propuestas de empresas, van a escoger una. La que ustedes consideren que es más robusta, que tiene una mejor justificación, que de pronto responde mejor a los temas de circularidad. Y sobre eso, ustedes van a entregar, eso sí no es obligatorio en el foro, lo pueden dejar al final en el trabajo, en el entorno evaluativo, o si quieren pueden dejar en el foro para algún feedback, ya es como discrecional en ustedes, pero deben explicar por qué es una empresa sostenible, es decir, por qué aplica a una economía circular y cuál es como el enfoque que tiene con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso es importante. Eso sí es grupal y eso vale 25 puntos. Y finalmente, ustedes, hay unos aspectos de norma ZAPA, de ya la estructura del documento. Este documento debe tener portada, introducción, objetivos. Bueno, cuadro comparativo, ahí me refiero al ejercicio del trabajo, y unas conclusiones y una bibliografía. ¿Listo, chicos? Básicamente, ese es el ejercicio que tienen que hacer. ¿Cuáles son las principales falencias que yo he visto que han colocado en
dentro de lo que yo he visto en el grupo, en los grupos que he estado viendo, que entonces colocan, por ejemplo, una empresa y simplemente dicen, sí, mi propuesta es tal y ya. Entonces voy a poner una explotación lechera, una empresa de producción de quesos y lácteos, pero no señalan dónde se ubica, o si señalan dónde se ubica, no explican cuáles son las razones de por qué debe ubicarse ahí. ¿Cuáles son esos factores que justifican la ubicación de esa empresa de lácteos donde ustedes están diciendo y ese mapa? Eso es muy importante. ¿Listo? De una vez están saltando al tema de lo sostenible, de la economía circular. Y recuerden que a nivel individual tienen que colocar la empresa con esos 5 elementos y luego justificar por qué es una empresa sostenible, es decir, por qué responde a esos aspectos de la economía circular, pero además con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Listo, chicos? No sé si tienen alguna otra inquietud, alguna pregunta, comentario. ¿No? No, señora. Listo. María del Pilar, Jaime, muchísimas gracias por haber participado. Por favor, no olviden mandarme, escríbanme ahorita ahí no por el chat de acá, sino por el chat privado de Teams. Escríbanme lo del tema de la asistencia para yo poder presentar ese recurso. ¿Listo, chicos? Les agradezco muchísimo y estamos hablando. Chao, chao. Chao, chao, gracias. Hasta luego, profesor, hasta luego.